Espero que disfrutes la siguiente historia. Cuando mi mamá gastó toda mi herencia de 250,000 pesos en los fracasados títulos universitarios de mi medio hermano. Cuando la demandé, él vandalizó mi puerta, auto, y tuvieron que vender su casa para pagarme de vuelta. Hola a todos. Estoy publicando aquí porque no sé a dónde más acudir para obtener opiniones imparciales. Soy Alex, tengo 18 años, y acabo de graduarme de la preparatoria. Las personas principales en este lío son mi mamá, llamémosla Carol, de unos 40 años, y mi medio hermano, Leo, de 22. Mi papá falleció de repente hace unos 5 años, cuando yo tenía 13. Él y mi mamá estaban casados, y Leo es su hijo de una relación anterior. Mi papá adoptó legalmente a Leo cuando era pequeño, pero no eran especialmente cercanos. Mi papá era un buen hombre, un planificador. Dejó un fondo fiduciario de 500,000 pesos, destinado tanto para mí como para Leo, para que lo administrara Carol. La idea era que nos ayudara con nuestra educación y para empezar en la vida. Recientemente me enteré de que eso podría no estar sucediendo, al menos no para mí. Tengo una beca parcial en una buena universidad para ingeniería, que se supone comenzaré este otoño. Cubre la matrícula, pero no los gastos de subsistencia, libros u otros costos. Desde que falleció mi papá, Carol siempre, y cuando digo siempre, ha puesto a Leo primero. No era sutil. Si Leo quería algo, lo obtenía. Si yo quería algo, siempre era una discusión sobre si podíamos pagarlo, o si realmente lo necesitaba. Leo es su hijo dorado. Siempre ha sido un poco, sin rumbo. Comenzó la universidad justo después de la preparatoria, lleno de grandes palabras sobre ser un médico. Carol invirtió dinero en sus cursos premédicos. Un año después, decidió que la medicina era demasiado agotadora. Luego quiso ser arquitecto. Se gastó más dinero en nuevos cursos, materiales, una computadora portátil elegante. Eso duró unos 18 meses. Entonces decidió que su verdadera vocación era ser diseñador de videojuegos. Nuevamente, Carol estaba más que dispuesta a financiar este nuevo sueño. Nuevo equipamiento, software diferente, cursos especializados y caros, en una escuela privada de arte. Cada cambio de especialización implicaba créditos desperdiciados, nuevas tarifas de solicitud. Intenté hablar con Carol al respecto varias veces a lo largo de los años, sobre todo cuando veía a Leo comprando gadgets caros o yendo de viaje con amigos en busca de inspiración, mientras a mí me decían que ahorrara mi mesada para cosas básicas. Siempre decía que Leo necesitaba apoyo y que papá hubiera querido que él encontrara su pasión. También era muy reservada acerca del fondo fiduciario. Cada vez que preguntaba al respecto, aunque fuera solo para entender cómo funcionaba, se ponía a la defensiva, diciendo que estaba siendo manejado adecuadamente y que no debía preocuparme. Tenía esta sensación molesta de que las cosas no estaban bien, sobre todo al ver el estilo de vida de Leo. Conducía un coche nuevo, siempre tenía el último teléfono y no parecía preocuparse por el dinero en absoluto, a pesar de no tener trabajo. Hace unas semanas, después de mi graduación, me senté con Carol para discutir seriamente mis finanzas universitarias. Tenía los detalles de mi beca, un presupuesto para gastos de manutención, libros, y quería saber cómo acceder a mi parte del fondo fiduciario. Calculaba que mi parte sería de 250,000 pesos, y planeaba usar una parte pequeña para mi primer año e invertir el resto. Fue entonces cuando soltó la bomba. Se veía incómoda, se removía un poco, y luego dijo: Alex, cariño, acerca del fondo fiduciario. No queda realmente nada. Me quedé atónito. Le pregunté qué quería decir. Explicó, de manera muy calmada al principio, que la educación de Leo había resultado ser inesperadamente cara. Dijo que sus intentos de diversas carreras, los cursos especializados para el diseño de juegos, el costo de vida cerca de sus campus, su mudanza 2 veces, y los materiales que necesitaba habían consumido todo. Los 500,000 pesos. No podía creerlo. Le pregunté cómo era posible, cómo podía haberse acabado mi parte. Dijo que era un fondo común y que ella debía tomar decisiones como fideicomisaria por el bien de todos. Según ella, Leo realmente necesitaba esta oportunidad para encontrarse a sí mismo y su camino actual en el diseño de juegos era el indicado.
Realmente parecía creer que gastar la mitad de millón entero en el errático viaje académico de Leo era lo correcto. Fue un uso razonable de los fondos que papá nos dejó a ambos. Al principio no grité. Estaba demasiado sorprendido. Le pregunté si entendía que la mitad de ese dinero legalmente me pertenecía. Se puso a la defensiva. Dijo que estaba siendo difícil y poco solidario con Leo. Insistió en que mi beca significaba que no necesitaba el dinero tanto como Leo. Cuando le dije que la beca no lo cubría todo y que el dinero era mi herencia de mi padre, no un premio extra, me acusó de exagerar y tener celos de las oportunidades de Leo. La discusión escaló. Le dije que esto era un robo, que ella me había robado la herencia de mi padre. Leo, que estaba en casa en ese momento, escuchó la discusión y entró a toda prisa. Inmediatamente se puso del lado de Carol, gritando que yo era egoísta, que su carrera era importante y que me devolvería el dinero algún día cuando fuera un famoso diseñador de juegos. Dijo que tenía suerte por ser lo suficientemente inteligente para tener una beca y que dejara de quejarme. Carol entonces empezó a llorar, diciendo que hizo lo que creía mejor y que si seguía con esto, si intentaba recuperar mi dinero, la arruinaría. Dijo que tal vez tendría que vender la casa que papá y ella compraron juntos, la casa en la que crecí. Aseguró que cualquier acción legal pondría la casa en peligro. Esa era su gran carta de chantaje emocional. Salí de la casa y fui a quedarme con un amigo. Pasé los siguientes días como en una neblina, tratando de procesar la traición. Comencé a investigar leyes de fideicomiso y derechos de herencia en línea. Todo lo que leía sugería que ella había incumplido gravemente su deber fiduciario. Han pasado unas 3 semanas desde esa conversación. La tensión es insoportable. Solo he vuelto a la casa un par de veces para recoger más de mis cosas, y cada vez Carol llora o intenta hacerme sentir culpable. Leo es abiertamente hostil. Aún no he tomado decisiones firmes, pero he llegado a la conclusión de que no puedo dejar pasar esto. No se trata solo del dinero, se trata del flagrante desprecio por los deseos de mi padre y para mi futuro. En este momento, Carol está alternando entre disculpas llorosas, sin admitir realmente su error, y acusaciones enojadas. Ha estado llamando a familiares, pintándome como codicioso e ingrato. Algunos de ellos me han estado llamando, diciéndome que la perdone y que no rompa la familia por dinero, especialmente porque tengo la beca. Leo sigue siendo todo un personaje, contándole a cualquiera que quiera escuchar que solo tengo envidia de que él haya podido perseguir sus sueños. El punto principal de presión de mi mamá es la casa. Sigue diciendo que si la demandara, la perdería y todos terminaríamos sin hogar, aunque de todas formas no estaría viviendo allí. No sé si la casa realmente está en peligro, o si también malgastó otros fondos y el dinero del fideicomiso era solo una parte de un problema mayor. O si simplemente está diciendo eso para manipularme. Me siento acorralado. Mi padre quería proveer para mí, y su provisión se ha derrochado en mi medio hermano con la complicidad total de mi madre. Sería malo si consulto a un abogado y demando a mi madre por mi parte de la herencia, incluso con la posibilidad de que pueda llevarla a tener que vender la casa familiar. Realmente soy poco solidario, estoy exagerando y tengo envidia por querer lo que mi padre había planeado para mí, especialmente cuando mi beca no cubre todos mis gastos universitarios. En cuanto a la actualización, en primer lugar, gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Recibí muchos mensajes, y la abrumadora mayoría opinaba que necesitaba hablar con un abogado. Muchos de ustedes pidieron aclaraciones, así que intentaré abordar las principales. Detalles del testamento y el fideicomiso de papá. Algunas personas preguntaron por los detalles específicos. El testamento de mi papá estipulaba que los 500,000 pesos debían ser colocados en un fideicomiso, con Carol como única fiduciaria. La cláusula establecía que era para la educación, el mantenimiento y el beneficio general de sus 2 hijos, Alex y Leo, para ser divididos sustancialmente por igual a medida que alcanzáramos la mayoría de edad o lo requiriéramos para gastos educativos importantes. No había una cláusula estricta de dispersión a los 25 años. Era más al fin de la clave de mi argumento radica en la parte sustancialmente igual. Se suponía que ella actuaría en interés de ambos. Los estudios universitarios de Leo, para aquellos que preguntan sobre la costosa educación de Leo, premedicina, 1 año, matrícula estándar universitaria, libros, cuotas de laboratorio. Vivió en casa para esto. Arquitectura, 1,5 años, cambió a una universidad diferente con un programa conocido. Matrícula más alta,
costosas provisiones arquitectónicas, software, y se mudó a una residencia universitaria en lugar de un apartamento más cerca de ese campus. Aquí es donde los costos comenzaron a aumentar. Diseño de videojuegos, 2,5 años y en curso, supuestamente, inscrito en un colegio de arte privado, notoriamente costoso. Computadora de última generación, configuración de realidad virtual, varias suscripciones de software, y él afirmaba que necesitaba un mejor apartamento para un ambiente creativo. Carol aparentemente pagó por varios viajes de networking a convenciones de videojuegos también. Estimo de manera conservadora, conociendo las tarifas de ese colegio de arte, que sus dos últimos intentos fácilmente podrían haber superado los 200,000 pesos cada uno si se incluyen los gastos de vida inflados y toda la tecnología. Ni siquiera se tiene en cuenta el primer año de premedicina. Está claro que Carol nunca dijo que no. Situación financiera de Carol. Ella trabaja en un trabajo de administración de nivel medio. Decente, pero no suficiente para financiar el estilo de vida de Leo y pagar la casa y ahorrar. La casa tiene una hipoteca, pero papá había pagado una parte significativa. Estaba claro que papá era quien planificaba las finanzas principales. Como accedió a todo al principio del fideicomiso sin ningún control, todavía lo estoy descubriendo, pero como única fiduciaria, probablemente tenía amplios poderes. Leer sus comentarios, y especialmente aquellos que me instan a ver esto como un problema legal y no solo como una disputa familiar, ayuda a solidificar mi determinación. La beca es una distracción que Carol está utilizando para culpabilizarme. Mi papá me dejó ese dinero independientemente de otras oportunidades que pueda ganar. Su trabajo como fiduciaria no era decidir quién lo necesitaba más en base a su favoritismo, sino administrarlo de manera responsable para ambos beneficiarios. Apuestas todo a una carta, especialmente de manera tan frívola, es una clara infracción. La idea de que el dinero duramente ganado por mi padre se malgastara en los caprichos de Leo mientras esperaba que yo simplemente estuviera agradecido por mi beca se volvía cada vez más indignante a medida que lo pensaba más. Seguí el consejo. Encontré un abogado especializado en litigios de herencias y fideicomisos. Muchos de ustedes preguntaron cómo podía permitirme esto, siendo un joven de 18 años a punto de comenzar la universidad. El abogado que encontré ofrece consultas iniciales gratuitas. Después de revisar los detalles del testamento de mi padre en la situación, él estaba seguro de la solidez de mi caso. Aceptó trabajar bajo un esquema de honorarios contingentes. Esto significa que solo se le pagaría un porcentaje del dinero recuperado si ganamos. Si no ganamos, no le debo nada por su tiempo, solo por gastos directos como tasas judiciales, que dijo que podríamos gestionar a medida que surgieran o incluso diferir algunos. Esta era la única forma en la que podía seguir adelante. Así que lo contraté. El primer paso fue enviar una carta formal de demanda a Carol. La carta, redactada por mi abogado, detalla sus obligaciones como fiduciaria, la violación de esas obligaciones, y exige una contabilidad completa del fideicomiso y la restitución inmediata de mi parte, 250,000 pesos, en un plazo de 30 días. También menciona que la falta de cumplimiento resultará en acciones legales para recuperar los fondos, incluyendo la búsqueda de daños y costos legales. La enviamos por correo certificado, para que no pueda decir que no la recibió. Fue entregada hace 3 días. La reacción fue predecible, pero aún impactante en su intensidad. Carol me llamó la noche en que recibió la carta. Estaba histérica. No solo lloraba, gritaba. Me llamó víbora, ingrato, desalmado, y dijo que estaba tratando de dejarla sin hogar y en la miseria. Luego se puso Leo al teléfono. Fue aún peor. Gritaba diciendo que yo era un bastardo codicioso y que esta acción legal arruinaría su futuro profesional porque ahora Carol ya no podría mantenerlo. Dijo que iba a ser un millonario diseñador de juegos. Estaba a punto de negar y escupir mi herencia de 250,000 pesos, pero ahora lo había arruinado todo. Entonces me amenazó con hacerme arrepentir de eso. Fue vago pero agresivo. Terminó diciendo que para él, yo estaba muerto. Al día siguiente, mi tía materna me llamó, claramente después de escuchar un sermón de Carol. Intentó un enfoque más suave, diciendo que Carol estaba hecha un desastre y que debería tener compasión y retirar la acción legal. Cuando expliqué que Carol se había gastado mi herencia, mi tía dijo, «Oh, estoy segura de que no lo hizo a propósito, simplemente se sintió abrumada». Leo puede ser muy persuasivo. Sin responsabilidad. Entonces aquí estamos, la carta de demanda está enviada.
Las líneas están trazadas. No hay marcha atrás ahora, supongo. Mi abogado me dijo que documentara cada interacción con ellos de aquí en adelante. Ha pasado cerca de 4 meses desde la última actualización, y alrededor de 4 meses y medio desde que me enteré de la herencia y envié la carta legal. Ha comenzado el semestre de otoño, y estoy equilibrando mis clases de ingeniería con todo esto. El proceso legal avanza, pero es lento y desagradable. Como era de esperar, Carol no cumplió con la carta de demanda de 30 días. No proporcionó un desglose contable ni devolvió ningún fondo. Su única respuesta fue a través de un abogado que contrató, negando básicamente cualquier irregularidad y argumentando que actuó de buena fe y en el mejor interés de los beneficiarios, algo risible dado que lo gastó todo en una sola persona. Por lo tanto, mi abogado presentó una petición en la Corte Testamentaria para exigir un desglose contable y obligar a Carol a compensar los fondos desviados. Ahora estamos en la fase de descubrimiento. Esto implica solicitar formalmente documentos, extractos bancarios, recibos, cualquier cosa relacionada con el fideicomiso y sus gastos. Carol está luchando en cada paso del camino. Su abogado está utilizando toda táctica de demora imaginable. Han incumplido plazos para proporcionar documentos, entregado registros incompletos y objetado casi todas las solicitudes que hemos hecho. Es increíblemente frustrante. Mi abogado dice que esto es común cuando el demandado tiene mucho que ocultar. Leo está totalmente fuera de lugar. En las vías. Sí tuvo que hacer algunos cambios. Su asignación de Carol claramente se secó. Según he logrado armar a través de conocidos en común, no estoy hablando con nadie que esté directamente de su lado. Tuvo que renunciar a su elegante apartamento cerca del Colegio de Artes porque Carol no podía pagar el alquiler. Aparentemente, ahora está viviendo nuevamente con ella. También parece haber abandonado el curso de diseño de juegos, o estar fracasando, porque ya no recibe fondos para las cuotas ni para el costoso software. Me culpa por todo, muy públicamente en redes sociales, llamándome ladrón que está destruyendo sus sueños. Sus publicaciones están fuera de control, llenas de errores y rabia. Incluso publicó una foto de mi papá, diciendo que estaría avergonzado de mí. Eso me dolió profundamente, pero mi abogado me aconsejó no entrar en su juego. Los gastos de vida son ajustados. La beca es genial para la matrícula, pero el alquiler, la comida y los libros en una ciudad universitaria suman. Estoy trabajando a tiempo parcial en la biblioteca del campus, 15 horas a la semana. Ayuda, pero constantemente soy consciente de que esta lucha es un resultado directo de las acciones de Carol. La seguridad financiera que papá quería para mí simplemente desapareció. El estrés es bastante inmenso, tratando de concentrarme en tareas académicas exigentes mientras esta batalla legal avanza. La sorpresa más impactante llegó el mes pasado. Carol, a través de su abogado, propuso un arreglo. Ofreció 10,000 pesos. 10,000 pesos. En total. A pagarse en cuotas durante 2 años. Alegó que eso era todo lo que podía permitirse y que yo debería verlo como un gesto de buena voluntad. Obviamente, mi abogado y yo lo rechazamos de inmediato. Fue insultante. Esta oferta llegó después de que le mostráramos a su abogado algunos de los comprobantes bancarios incriminatorios, así que pareció un intento desesperado y rastrero de hacer que esto se resolviera barato. Después de rechazar la oferta, Leo escaló la situación. Apareció fuera de mi edificio de apartamentos una noche. Estaba regresando de una sesión de estudio tardía. Estaba esperando en la entrada, desaliñado y enojado. Empezó a gritarme, insultándome, diciendo que yo estaba arruinando su vida y que no pagaré por esto. Se acercó mucho a mí, y por un momento pensé que iba a ponerse agresivo. Estaba apretando los puños y casi escupiendo de rabia. En ese momento salió mi vecino, vio lo que estaba pasando y le gritó a Leo que me dejara en paz. Leo retrocedió, gritó algunas obscenidades más y luego se marchó enfadado. Yo estaba conmocionado. Denuncié el incidente a la policía, proporcionando su nombre y lo sucedido. Tomaron nota, pero dijeron que no podían hacer mucho a menos que me agrediera físicamente. He sido mucho más cuidadoso con mi entorno desde entonces. Mi abogado también envió una carta de advertencia al abogado de Carol sobre el comportamiento de Leo, indicando que cualquier acoso adicional resultaría en un proceso de orden de restricción. La estrategia de Carol parece ser victimizarse y obstaculizar.
Está diciendo a familiares que la estoy sometiendo a un costoso proceso legal que la está estresando, y que soy yo quien está siendo intransigente por no aceptar su disculpa, que nunca dio realmente por la malversación financiera y la oferta de liquidación irrisoria. La familia está bastante dividida. La familia de mi papá, con la que he vuelto a conectar más desde que esto empezó, está furiosa en mi nombre y muy solidaria. La familia de mamá en su mayoría está tomando su lado o manteniéndose al margen. La pelea está lejos de acabar. Ahora mi abogado está preparando una petición para obligar a Carol a proporcionar el desglose contable completo y detallado que hemos solicitado, y sancionarla por incumplimiento. Se siente como si cada paso adelante fuera una batalla. Actualización 3. Han pasado otros 8 meses. Por lo tanto, ha pasado un año completo desde que pregunté aquí si sería el malo por demandar a mi madre. La universidad ya está en el receso de verano después de mi primer año. Ese año fue una prueba de fuego, tanto académica como personalmente. La batalla legal se ha intensificado significativamente. Después de meses de retrasos y obstrucciones por parte de Carol y su abogado, finalmente tuvimos una audiencia sobre nuestra petición de obligar a rendir cuentas totalmente y de imponer sanciones. El juez no estaba IMP, la excusa de Carol no convenció al juez. Se le ordenó que entregara todos los documentos financieros solicitados relacionados con el fideicomiso en un plazo de 15 días. Los documentos, cuando finalmente llegaron, eran un desastre, desorganizados, incompletos en algunos lugares, pero lo que había pintaba un panorama aún más claro de mala gestión y favoritismo flagrante. No se trataba solo de la matrícula de Leo y los gastos educativos aprobados. Había registros de que ella había utilizado los fondos del fideicomiso para cosas como redecorar la habitación de Leo en su casa, pagar sus facturas de tarjeta de crédito, que estaban llenas de compras no esenciales, e incluso lo que parece ser un pago inicial de un automóvil nuevo para él hace unos años. El total gastado explícitamente en o para Leo superaba los 400,000 pesos. La cantidad restante no se encontraba en ninguna parte, probablemente absorbida en sus propios gastos generales del hogar, lo cual tampoco tenía derecho a hacer con fondos del fideicomiso. Las negociaciones de acuerdo no avanzaron. Después de la orden del juez, su abogado se acercó de nuevo a nosotros. Esta vez, Carol ofreció 50,000 pesos, alegando que tendría que hipotecar la casa para pagarlo. Mi abogado aconsejó que, dada la solidez de nuestras pruebas y la clara violación, deberíamos apuntar a los 250,000 pesos completos más intereses y costos legales. Respondimos con una demanda de 275,000 pesos para cubrir parte de los intereses calculados. Ellos se negaron. Por lo tanto, se fijó una fecha de juicio para finales de otoño. La casa de Carol corre peligro ahora, no solo por lo que me debe, sino porque está claro que tiene muy pocos otros activos. Su defensa parece estar cambiando a que no entendía las complejidades de ser fiduciaria, lo cual mi abogado dice que no es una defensa válida para gastar el dinero indebidamente. La situación de Leo ha empeorado aún más. No está en la escuela. No tiene trabajo. Aparentemente, pasa la mayor parte del tiempo en casa, probablemente haciendo la vida miserable a Carol también, aunque no siento simpatía por ella. Continúa con sus diatribas en línea, pero menos personas parecen prestarle atención. Sin embargo, intensificó su acoso. Hace aproximadamente 2 meses, regresé a mi apartamento y descubrí que habían vandalizado mi puerta principal. Alguien había pintado con aerosol ladrón codicioso de dinero en grandes letras rojas. También había un largo rasguño en el costado de mi viejo coche, que estaba estacionado en la calle. No había cámaras en el pasillo de mi apartamento, ni testigos. Yo sabía que había sido Leo. No podía probarlo, pero las palabras eran iguales a las de sus publicaciones en redes sociales. Presenté otro informe policial. Esta vez, parecían un poco más preocupados debido al patrón, pero aún así, sin pruebas, no hubo acción. Tuve que pagar para que pintaran de nuevo la puerta y vivir con el rasguño en mi coche. Fue inquietante y me hizo sentir inseguro en mi propio hogar. El mayor colapso de Carol ocurrió poco después de fijarse la fecha del juicio. De alguna manera, obtuvo mi correo electrónico universitario, probablemente de una lista de contactos antigua, y me envió un largo, incoherente y abusivo correo electrónico. Eran páginas en las que me acusaba de ser un monstruo, de intentar destruirla, de faltarle el respeto a la memoria de mi padre al separar a su familia. Decía que estaba teniendo problemas de salud debido al estrés que le causaba. Detallaba todos los sacrificios que había hecho por mí de niña, principalmente deberes parentales básicos, y los contrastaba con mi traición actual.
El correo estaba lleno de autocompasión y culpa, sin ninguna mención de sus acciones con el fondo fiduciario. Terminaba diciendo que si perdía la casa, sería un peso en mi conciencia para siempre, y que nunca me perdonaría. Luego, hace unas 3 semanas, ocurrió el acto más desquiciado de Leo. Carol me llamó, sonando realmente asustada por una vez. Dijo que Leo había tenido una crisis nerviosa. Aparentemente, después de otra discusión con ella, probablemente sobre dinero o su falta de perspectivas, se había cortado superficialmente el brazo con un cuchillo de cocina. No era para poner en peligro su vida, pero sí lo suficiente para sacar sangre y necesitar puntos. Luego le dijo a Carol que era mi culpa, que lo había llevado a esto quitándole su futuro. Carol, en su llamada, no mencionó la última parte. Me atacó directamente por sus acciones, pero había un trasfondo de mira lo que has causado. Ella quería que lo hiciera. ¿Qué? ¿Dejar caer la demanda para que Leo mejorara mágicamente? Lo llevaron al hospital, le dieron puntos de sutura, y lo pusieron en observación psiquiátrica obligatoria durante 72 horas. Mi abogado se enteró porque el abogado de Carol intentó usar este incidente para solicitar un aplazamiento del juicio, citando la angustia emocional de Carol por el bienestar de su hijo. El juez denegó el aplazamiento. La traición ahora se siente completa y multifacética. No es solo el dinero. Es el asesinato de carácter, el chantaje emocional, la habilitación del comportamiento destructivo de Leo, y ahora este intento de usar su lesión autoinfligida para manipular el proceso legal. La lucha continúa. Mi abogado está preparándose para el juicio. Yo estoy preparándome para testificar. No hay vuelta atrás, y francamente, cualquier esperanza persistente que tenía de algún tipo de relación normal con ellos se ha esfumado. Solo se trata de recuperar lo que es mío y hacer que Carol responda por sus acciones. Ha pasado otro año y medio. 2 años y medio desde que empezó esta pesadilla cuando le pregunté a mi mamá sobre mi herencia. Ahora estoy en la mitad de mi 3er año de universidad. La batalla legal, en su mayoría, ha terminado. El juicio ocurrió el pasado noviembre. Duró 3 días. La defensa de Carol fue tan débil en la corte como lo fue en papel. Sus intentos de retratarse como una viuda confundida y abrumada que simplemente malentendió sus obligaciones fracasaron cuando mi abogado presentó los términos claros del fideicomiso y la montaña de pruebas financieras que mostraban una disminución sistemática de fondos en beneficio de Leo y otros propósitos ajenos al fideicomiso. Carol lloró en el estrado. Leo no fue llamado como testigo por su abogado, probablemente porque habría sido un riesgo. Tuve que testificar. Hablé sobre mi papá, sus intenciones según yo las entendía. Y la conversación en la que Carol reveló que el dinero se había agotado. Presenté los hechos tan calmadamente como pude. Su abogado intentó mi adversaria intentó pintarme como vengativa y codiciosa, sacando a relucir mi beca repetidamente, pero mi abogado contrarrestó eficazmente que mi beca era irrelevante para el incumplimiento del deber fiduciario de Carol. El juez dictó su fallo aproximadamente 6 semanas después del juicio. Gané. La sentencia fue a mi favor por el monto completo de 250,000 pesos en intereses previos al juicio, lo que elevaba la suma a poco más de 280,000 pesos. Sin embargo, obtener el dinero ha sido otra saga. Carol no tenía los fondos disponibles de inmediato. Como sospechábamos, su principal activo era la casa. Se negó a venderla al principio. Mi abogado tuvo que iniciar procedimientos de ejecución, lo que significaba poner un gravamen sobre la casa. Durante meses, intentó de todo para evitar vender, solicitando préstamos que no pudo obtener, suplicando a la familia por un rescate, pero nadie estaba dispuesto o en condiciones de cubrir esa cantidad. Leo, según lo que escuché, estaba furioso, no porque su madre estuviera en problemas, sino porque su vida cómoda había terminado. La casa finalmente se vendió a la fuerza hace aproximadamente 4 meses. Una vez pagada la hipoteca y deducidos los costos legales asociados con la venta, alcanzaba para cubrir unos 220,000 pesos de la sentencia que me adeudaba. Así que no obtuve la cantidad completa. Carol quedó con muy poco. Mi abogado dijo que podríamos perseguirla por los 60,000 pesos restantes, pero sus ingresos son bajos y no tiene otros activos significativos. Sería como sacar agua de una piedra, y los costos legales solo seguirían aumentando para mí. Decidí limitar mis pérdidas y aceptar los 220,000 pesos como lo más probable que recuperaría. Por lo tanto, así termina la historia.
Recuperé una parte sustancial de mi herencia, pero a un alto costo. Solo tierra quemada. Quiero agradecer a todos en este foro que me brindaron consejos y apoyo al principio. Me ayudaron a encontrar la fuerza para dar ese primer paso. Esta es la actualización final. No hay nada más que decir sobre Carol o Leo. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Ahora solo necesito enfocarme en mi propio futuro, el que mi papá hubiera querido que construyera. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.